del proceso electoral del día de ayer y a un año de las elecciones presidenciales culmina este ciclo de procesos presidencial, gobernadores y ahora el tema de los alcaldes y concejales, además de los diputados que también fueron elegidos en el proceso de las regionales en conjunto. Hablábamos del Consejo Nacional Electoral bueno, lamentablemente que en la página web en estos últimos procesos pues no hemos contado con esa publicación mesa por mesa, las actas que entregaban, como mencionabas tú, a los partidos políticos cuando había alguna duda, escaneadas, como que cada quien tuviera las copias y la certificación de que el proceso era completamente transparente, tanto los resultados totalizados, las actas de escrutinio, en fin. Y eso, bueno, generó dudas en un grupo de la población, pues que dijo, no creo en este sistema. Sin embargo, vimos el día de ayer, como mencionabas, en aquellos municipios donde había quizá mayor esperanza de que se obtuviera ese cambio por parte de algunos grupos de la oposición, fueron a votar y allí mantuvieron su dominio municipios claves e históricamente de la oposición, en las que el gobierno ya también había dicho, nosotros vamos por El Hatillo, vamos por Chacao, vamos por Baruta. Sin embargo, bueno, lograron allí, a pesar de ciertos factores como la división, por ejemplo, en el municipio de El Hatillo, con 3 candidatos, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, yo creo que hay que agradecerle a Maduro que hiciera toda esa campaña que íbamos a ganar Chacao, porque eso movilizó también. O sea, así como María Corina en algún momento se convierte en la jefe de campaña del PSUV, diciendo las cosas que dice, mandando a la gente a abstenerse, bueno, Maduro al retar a los habitantes de Chacao también movilizó a la gente. Ahí, eso hay que reconocerlo. También este proceso electoral fue una especie de evaluación. Yo creo que es verdad, Chacao es habitualmente opositor, pero también es verdad que la gestión del alcalde Duque o del propio Darwin González han sido, digamos, gestiones meritorias, de tal manera que la gente ratificó su confianza en esos dos alcaldes. También hay que decirlo, ¿por qué no? Tal vez lo mismo ocurrió en Caracas con Carmen Meléndez. Carmen Meléndez pareciera que está resultando ser una buena alcalde y los ciudadanos también en ese caso le dieron un espaldarazo a su gestión. Fíjate una cosa, aquí hay una cosa muy importante y es que cómo se mueve uno en la política. Uno en la política se mueve o bien por principios muy rígidos o bien con una actitud mucho más pragmática. Este no es un gobierno que digamos que pueda atenerse a principios muy rígidos, pero hay sectores opositores que sí lo hacen. Frente a un gobierno que es absolutamente sinuoso, entonces tú actúas de manera rígida. Yo creo que hay principios constitucionales a los que hay que construirle viabilidad, ¿no? Tú dices, bueno, pero es que la Constitución dice que aquí hay alternabilidad. Sí, pero si tú le dices a alguien, cuando salgas de la presidencia te estoy esperando en la bajadita y te voy a meter preso, yo no te quiero muerto, te quiero preso. Eso fue lo que dijo cierta candidata en las primarias. Entonces, ¿cómo tú esperas que alguien te entregue el poder si le estás diciendo yo te voy a esperar en la bajadita y te voy a meter preso? De tal manera que aquí hay que ir creándole condiciones a ese y a muchos otros principios constitucionales. El gobierno tiene que dejar de sacarse debajo de la manga fórmulas raras, pues como por ejemplo esto de los electores activos. Eso es una figura que existía en la ley electoral anterior, eso ya no existe en la ley electoral. Ellos tienen la mayoría casi absoluta de la Asamblea. ¿Quieren cambiar la ley? Cambiémosla. Vamos a discutir. El 85% de las alcaldías, cuando lo vemos, y los gobernadores casi todos. No, después de estos últimos procesos. En esta asamblea de ahora tienen, no sé, el 90%. Sí. Y en la que viene van a tener una cifra similar, un poquito menos tal vez, pero igual tienen una mayoría abrumadora. Entonces, demos un debate que no solo sirva para cambiar o adecuar las leyes electorales, sino para también devolverle a los ciudadanos la tranquilidad, la prosperidad, buscando algo que esté más allá del control absoluto del poder, sino que esté pensando en un proyecto político que involucre a todos los venezolanos. Eso que llamamos un proyecto nacional, que de alguna manera reconozca la existencia de alguien que piensa distinto a ti. Bueno, diputado, hasta ahora tenemos que hacer un enlace con nuestra compañera Soriemi González. Ella estuvo pues siguiendo el día de ayer el proceso de elecciones municipales y nos trae un reporte sobre el tema de la participación que hemos conversado y también ha hablado con algunos analistas y dirigentes políticos. Vamos a escuchar.
Buenas tardes, un gusto saludarles en Argumentos. A esta hora, Rosa, como lo mencionas, con un balance de cómo estuvo la participación y las declaraciones de algunos de los voceros que participaron de estas elecciones municipales acerca de cómo vieron la participación y también sus impresiones sobre la importancia del voto. Veamos. También vemos una participación que va increciendo, vemos una participación que progresivamente pues va, la gente saliendo a votar porque se trata de un proceso muy cercano a la vida cotidiana de la gente, por eso es tan importante salir a votar, sino también es un mecanismo de protesta frente a las arbitrariedades, frente a las injusticias y frente a las presiones que hemos tenido nosotros en el municipio de Latillo. Toda la mañana ha estado circulando gente, electores en todos los centros de votación, es un proceso extremadamente rápido. Y bueno, el proceso en sí, repito, es el más cercano al ciudadano. En estas elecciones parece que hubo mayor encuentro entre los sectores democráticos. Ojalá eso sirva precisamente para lo que señalábamos anteriormente, que es para reconocernos, encontrarnos, reconocer lo que es la pluralidad política en el país. A lo mejor el último proceso que tenemos en la agenda electoral viene, por supuesto, evaluar posteriormente lo que ha sido el comportamiento de las organizaciones políticas, el acercamiento con los ciudadanos, la conexión con los ciudadanos. Creo que es parte de las tareas pendientes que tenemos, sobre todo la dirigencia política del país. La información que tengo de todo el país es que al momento la asistencia no ha sido masiva. Es importante recordar al elector venezolano que el mayor enemigo de la democracia es la abstención. La invitación siempre tiene que ser a movilizarse, a participar y a ejercer el más potente de los derechos que nos da la Constitución, que es justamente el voto. Recordemos que no tendremos elecciones hasta dentro de 4 años. Por eso les digo, casi las 3 de la tarde, que a esta hora van más personas que han participado que el 25 de mayo a esta hora. Se va a cumplir un año de lo que pasó en la elección presidencial y es obvio, que digo, más allá del tema de este centro, es obvio que el tema de la motivación de los venezolanos no es la que había antes. Entramos en una etapa de total y absoluta apatía que le conviene al gobierno, por eso que es un error no votar, no manifestarte, no expresarte, y eso obviamente a partir de mañana ojalá que todos tengamos la reflexión de cómo reconstruimos la fuerza opositora. Destacaban la importancia de la participación ciudadana en los procesos electorales y que dentro de los próximos 4 años no existirán procesos electorales para elegir cargos públicos. Con este reporte regresamos a Argumentos. Gracias, Oriemi González. Diputado, teníamos allí unas visiones de dirigentes políticos del MAS, María Verdial, Julio Cellini, electo concejal en el municipio de Latillo, nos hablaba ahí de la participación que iba creciendo, decía Julio. Bueno, esto es un municipio altamente opositor y a pesar que tenían 3 candidatos de la oposición, logró ganar el que era pues el del candidato en ejercicio, o sea, digamos, Elías Sayed fue inhabilitado, pero el candidato de Elías Sayed, pues el del partido gobernante, resultó electo. También estaba allí el abogado y analista político Joel Horta y Enrique Capriles. Fíjense que ambos llamando también a la participación, a quien gana cuando no hay votantes en las elecciones, unas elecciones tan cercanas como las elecciones de municipales y concejales, que son las figuras que tenemos los ciudadanos más cercanas, a quien tocar la puerta, a quien preguntar. ¿Y qué queda ahora, no? Sin duda que el 28 de julio, como decía también Enrique Capriles, deja allí pues impregnada esa falta de motivación en un importante sector de la población a estar presentes en los procesos electorales. ¿Qué sigue? ¿Cómo recuperar esa confianza? Usted nos hablaba pues de que es importante hacer un nuevo proceso quizá de negociación o de diálogo, donde se puedan pues evaluar esas garantías del Consejo Nacional Electoral. Sí, bueno, aquí tenemos 4 años sin elecciones, varios de los entrevistados lo dijeron. Esos 4 años pueden ser la imagen bíblica esa de Jesús cruzando el desierto, pero también pueden ser 4 años para reconstruir el tejido social, para recomponer el diálogo político, primero al interno de la oposición, porque a mí me parece increíble que los sectores opositores les resulte más difícil hablar entre ellos que hablar con el gobierno, ¿no? Es decir, ahí estaba Enrique Capriles, hay un sector de la oposición que encabezan él y el exgobernador Manuel Rosales,
que se reúne con el gobierno, y en la Alianza Democrática también hay reuniones con sectores del gobierno, pero resulta dificilísimo reunir a sectores de esta alianza única UNT con sectores de la Alianza Democrática, que de alguna manera es una alianza que está difuminada, ¿no? Entonces aquí queda esos 4 años para recomponer el tejido social, la relación con el gobierno y la relación a lo interno de la oposición. Pero no es posible recomponer nada si tú no tienes una idea de qué es lo que quieres. Y una de las cosas que ha faltado en estos 25 años de gobierno es un proyecto claro, una agenda mínima opositora, una agenda mínima de los sectores democráticos que digan, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en un grupo pequeño de acuerdos que nos permita ir a la conversación, al encuentro con quienes dirigen el Estado, con o sin mucha convicción, pero ir al encuentro de ellos y tratar de ir con una agenda mínima común. Resultaría mucho más cómodo que ir cada quien por su cuenta. Entonces, yo creo que lo que está planteado es precisamente recomponer el Estado, recomponer las relaciones políticas y el tejido social de este país. Ahora, también se dio el día de ayer el tema de la consulta juvenil, ¿no? Fíjense que ahí hay 2 elementos importantes. La falta de información. Sí. Acá cuando estoy leyendo parte de las preguntas de nuestra audiencia nos hablan sobre ello, ¿no? Sobre esa consulta, sobre que muchas personas incluso el día de ayer no sabían que habían elecciones. O sea, parece ilógico, quizás nosotros estamos muy metidos en el mundo de las noticias de la política, pero de repente, pues, en los municipios, en algunas zonas rurales, e incluso en la misma ciudad, hay personas que quizás debido a la situación económica, social, que atraviesan las dificultades del día a día, pues